Muy bien, espero que todos puedan estar viendo. Pues muy bien, como Daniel lo expresaba, ASIMUS, que es una asociación que tiene presencia en el mundo iberoamericano entendido fundamentalmente los países en la península ibérica y toda Latinoamérica. Y también incluimos, por supuesto, a los hispanoparlantes en Estados Unidos y Canadá. Bueno, como decía, pues una, somos llamémoslo un macro supracontinente que reúne muchos países, tanto de Latinoamérica, del norte, de Sudamérica, de Europa, la península ibérica, y también hemos tenido en distintos momentos hispanoparlantes en Estados Unidos y Canadá. Entonces, en realidad, nuestro supracontinente es muy importante y quizás lo más importante para decir de este supracontinente es que guardamos elementos en común, no solo las lenguas, romances que tienen muchos elementos en común, no solo el castellano, no solo el portugués, el catalán, eh, quizás con excepción en la península del euskera, pero en realidad este tema de tener unas lenguas en común nos acerca mucho, pero también algo mucho más importante, diría yo, y es que a pesar de las diferencias y de la escala supracontinental de la que hablamos, pues en realidad estamos hablando de elementos culturales que hacen que nuestras ciudades tengan factores comunes, pero así como que tienen factores comunes, también hace que tengamos elementos diferenciadores. En ASIMUS hemos tenido la oportunidad de realizar encuentros en distintos momentos, aquí en Barcelona, que fue el primero en el 2008. El segundo lo hicimos en Bogotá, que es mi ciudad, en Bogotá, Colombia, en el 2011. En el 2013 lo hicimos en Lima, que fue también con una muy alta presencia. En el 2016, a propósito de el encuentro de las Naciones Unidas por las Ciudades, hicimos uno en la ciudad de Quito, en Ecuador, y finalmente, antes de pandemia, logramos hacer uno en la ciudad de São Caetano do Sul, que hace parte de la gran metrópoli de Sao Paulo, en Brasil. Luego hemos tenido la oportunidad de hacer pequeños encuentros que en nuestro lenguaje lo hemos llamado mini-EIMUS, y nos hemos propuesto varias tareas. Quizás una de las más importantes fue el de, al reconocer que tenemos eh, presencia de asociados, de expertos de diversos países, nos propusimos construir una base de datos que pudiese leerse en conjunto, pero que también nos diera cuenta de quiénes somos con algunos factores tanto de las ciudades y las metrópolis como propiamente de la movilidad y muy particularmente del transporte público. El transporte público tiene muchos elementos que lo hacen especial, y aunque suene un tanto obvio, quizás el más importante es que es público. Y al ser público, adquiere un carácter social, adquiere un carácter colectivo y sobre todo que adquiere un carácter que los estados, en sus distintas formas, se les convierte en una realidad. Esto, sin duda, es parte de lo que mostraremos. La base de datos que hemos llamado, pues hemos decidido, lo cual ya también implica un reto adicional, hacerlo básicamente en ciudades metropolitanas. ¿Qué define este ámbito metropolitano? Al menos en la gran mayoría podemos identificar una ciudad núcleo, que por ejemplo ahora que estamos aquí en Barcelona, pues es Barcelona y el resto de muchas ciudades que en sus distintas coronas conforman la gran área metropolitana de Barcelona. Medirlo, porque es muy importante tener una idea geográfica de lo que estamos hablando, de la superficie de la ciudad núcleo y de estas áreas metropolitanas.
de las densidades, que ya mostraremos los datos y la información, y algo que se vuelve muy importante para algunos análisis, tener claro cuál es el tipo de moneda para, sobre todo, poder entender un tema fundamental como es el tema tarifario, cómo se paga el transporte público. Y finalmente lo llevamos, lo llevamos a lo que son salario mínimo expresado en dólares americanos de Estados Unidos, para que nos pudiéramos leer en transversal sobre lo que vamos a presentar. Bueno, pues quizás los datos básicos que nos propusimos leer, y yo creo que hace realmente muy especial la base de datos, es el número de subsistemas de transporte público, que tiene que ver mucho con la modalidad, la inter o la multimodalidad en función de cómo exista en cada una de las ciudades. Y un número que quizás es de las medidas más tradicionales que tenemos en temas de movilidad, que son los viajes o los desplazamientos diarios, que son finalmente los que nos configuran las mediciones más básicas, pero sin duda las más importantes cuando se trata de comparar. También cuando se corresponde precisamente en modo público y en función de la presencia o no en cada ciudad, porque no todas las ciudades latinoamericanas tienen transporte ferroviario urbano o incluso metropolitano, y esto pues lo hemos querido hablar. Algo que Daniel nos decía al comienzo, esta idea que aún prevalece del modo privado. Si alguien intentó ingresar, un momento mientras. Aquí damos. Acá, admit. José Villar, muy bien. Y este es. Bien. Y un fenómeno que se percibe mucho en las ciudades iberoamericanas es la motocicleta, que ha crecido en las ciudades europeas y iberoamericanas, pero en Latinoamérica es un fenómeno que incluso puede ser más creciente, a pesar de que uno diga, no, no puede ser peor que mi ciudad, en el sentido de la presencia, no, sí. En Latinoamérica siempre tenemos algo que puede ser en escala mayor. Y los modos privados no motorizados, que es como que tradicionalmente llamamos al caminar, al andar, en bicicleta o incluso en patinetes, ¿no? Que nos puede dar un poco la visión distinta al transporte público motorizado. Y finalmente, una que se vuelve muy importante y es el andar, el moverse a pie, y que, como vamos a ver, es quizás el modo, a pesar de la percepción que tengamos del modo motorizado privado, sigue siendo el más importante. Bueno, un tema que también es de mucho esfuerzo, algunas ciudades lo han venido logrando más fácilmente que otras, y es el nivel de integración, tanto desde el punto de vista de modalidad o intermodalidad, pero también como el sistema de pago. Y algo que también ha sido sujeto de muchísima discusión, particularmente en Latinoamérica, y es el tema de la subvención. Voy a preguntar, ¿aquí puede entrar por el móvil? No, porque es que crearíamos interferencias. Ok. Lo que haremos la próxima vez será entrar. Muy bien. Paso saludo a Manel, que también hace parte de Asimus. Bueno, pues aquí me... Ya. Perfecto. Y es la subvención, básicamente en las tarifas, ¿no? En el pago que se hace. Es una discusión que no está agotada en el mundo y mucho menos en nuestros países iberoamericanos. Y algo que se ha vuelto de un debate muy fuerte, particularmente en Latinoamérica, y es la accesibilidad ya sea al ferrocarril o al bus, y que pues de muchas maneras empieza a garantizar este derecho a la movilidad y el derecho al transporte.
y algunas medidas que logramos recoger sobre viajeros en transporte eh, en términos de lo que se suele llamar lo formal e lo informal, que también hace parte de los aspectos diferenciadores en muchos casos entre Latinoamérica y los países de la península ibérica. Pero ¿cómo se entiende el área metropolitana? Esto en verdad es una discusión de nunca acabar, ¿no? ¿Cuándo, qué delimita el límite de un área metropolitana? Si es un fenómeno fundamentalmente urbano de ocupación de la tierra, de ocupación del suelo, si admite la presencia de realidades más rurales, incluso hasta campesinas, a pesar de la idea de las grandes metrópolis. Es un concepto subjetivo, sin duda, pero que de una u otra manera yo lo podría resumir de la siguiente manera, si se me permite, y es cuando más de una ciudad empieza a tener relaciones con otras ciudades cercanas, muchas circundantes, circunvecinas, pero no necesariamente, y que de una u otra manera conforman un área geográfica supraurbana mayor, y muchas veces estas áreas metropolitanas están fuertemente, llamémoslo con cierto grado, delimitadas precisamente por el viaje cotidiano, el viaje, el desplazamiento. Cuando uno ya tiene que pernoctar o ya no es posible por los tiempos de desplazamiento en estar en una ciudad cercana a otra, probablemente se convierte en uno de los criterios delimitadores. Pero insistimos, es un tema que de todas maneras sigue siendo sujeto de debate en lo político, en lo técnico y ni se diga en los temas académicos. Eh, pero además el hecho de que tengamos unas relaciones muy mediadas por los desplazamientos hace que muchas veces los entornos metropolitanos tengan sistemas de gobernanza que por necesidades propias obliga al menos a hacer una coordinación entre los gobiernos de cada una de estas ciudades que conforman las áreas metropolitanas. Quizás aquí empiezan a aparecer elementos diferenciadores entre las ciudades latinoamericanas y las ciudades, eh, llamémosla de los países ibéricos, de Portugal y España, y tiene que ver con las condiciones de la morfología. Vamos a ver con algunos indicadores cómo efectivamente esto puede tener algunos matices, pero ya entraremos a los datos. Quizás este sí que es importante, este fue un trabajo que logramos cerrar al año 2019, nos tomó un importante esfuerzo recopilar datos, verificar la realidad, la credibilidad, la rigurosidad de los datos, a pesar de la dificultad, simplemente si yo incluyo o no, por ejemplo, un municipio más o no dentro del conjunto metropolitano, o también depende mucho, porque casi siempre son datos que son tomados tradicionalmente por los gobiernos de las ciudades o los gobiernos metropolitanos, con qué periodicidad, con qué frecuencia se toman y finalmente también con qué instrumentos se toman. Hoy por hoy, con el desarrollo tecnológico, los móviles o los celulares se han vuelto una manera de registrar muchísimo los datos de movilidad, la fotografía satélite, los sistemas drones, etcétera, pero seguimos dependiendo mucho, aún hoy seguimos dependiendo mucho de las encuestas que muchas veces se hacen en los hogares donde se toman los datos y se entrevistan a las personas para preguntar una cantidad de cosas. Y en esto hace que también, por supuesto, los datos tengan dificultad de percepción. Pero todos los que hemos trabajado con datos sabemos que este es lo que hay que hacer a pesar de esta imperfección. Sin embargo, pues logramos esta base de datos y yo creo que ya que ahora que mostré algunos datos o algún consolidado,
se van a dar cuenta lo interesante y las cosas tan, tan a veces intuitivas, pero también algunos resultados que quizás van un poco en contra de esa intuición. Hoy por hoy, desde Asinus, estamos cerrando una actualización de esta base de datos. Yo espero que en unos pocos meses podamos tener consolidadas una base de datos a cierre del año pasado, de 2024, y va a ser incluso aún más interesante poder comparar, no solamente con una diferencia de 5 años, sino quizás lo más importante, con una pandemia de por medio y con unos cambios, no solamente durante la pandemia, que en la mayoría de los casos nos obligaron a confinarnos, sino que también con el desarrollo de lo telemático, el teletrabajo, el telestudio, etcétera, hizo que los hábitos de transporte y movilidad de una u otra manera cambiaran. Incluso también por los temas de emisiones, contaminación y los temas de salida. Entonces, esperemos que prontamente que tengamos estos datos consolidados, podamos encontrar en tantas ciudades las comparaciones en este periodo. Logramos tomar también variables cualitativas. Esto dependió mucho del experto de cada país, lo llamamos nuestras antenas, que somos nosotros mismos los asociados, pero que de una u otra manera, al tener un nivel de experticia, nos permite tener algunos datos cualitativos. Por ejemplo, la informalidad. Como si tú no eres parte de un gobierno urbano, de un gobierno local, ¿cómo puedes medir exactamente la informalidad? Esto empieza a tener cierto, o cómo, desde cuándo consideras que el transporte es informal o desde cuándo consideras que es formal. Quizás aquí en las ciudades europeas esto sea una discusión ya no tan relevante, pero no ocurre lo mismo en las ciudades latinoamericanas, donde todavía el componente de transporte informal urbano sigue siendo muy importante. Bueno, unos primeros datos, pues, voy a ampliarlo para que se pueda ver un poco mejor, pero estos son datos a 2019, quizás desde el punto de vista poblacional no haya grandes cambios, sobre todo en las ciudades más grandes o en las ciudades europeas, pero sí puedo hablar de algunas ciudades que yo conozco donde aún a pesar de todo las ciudades siguen creciendo, tanto en crecimiento demográfico como en crecimiento de su expansión o su densificación. Para decirlo, o las ciudades crecen verticalmente o crecen horizontalmente, o ambas, ¿no? Y esto en general tiende a pasar aún en muchas de nuestras ciudades. Aquí entonces tenemos la población de esta ciudad núcleo administrativa, la población metropolitana, simplemente para poner el ejemplo de los datos que teníamos en el año 2019, la ciudad núcleo Barcelona, 1.600.000 habitantes, la población metropolitana un poco más de 4.700.000. Madrid, eh, el núcleo urbano administrativo un poco cercano a la mitad de lo que es el entorno metropolitano, a pesar de su expansión tan importante que tiene. Y encontramos casos donde las ciudades núcleos, como en Santiago de Chile, es una ciudad mucho más grande e importante poblacionalmente que la ciudad metropolitana. Pero en otros casos, en Curitiba, por ejemplo, encontramos que hay una relación casi del doble, en Bogotá un poco menos. Hoy simplemente, lo digo como soy de Bogotá, tengo los datos más actualizados. Hoy ya Bogotá está cerca de los 8 millones, la ciudad núcleo administrativa, y el área metropolitana cerca de los 10 millones. Quizás otro caso es de un núcleo, ciudad administrativa importante, es Lima, que comparte con Callao fundamentalmente, creo que hay otra ciudad un poco más hacia el sur, y que la hace quizás la cuarta o la quinta ciudad metropolitana más importante en Latinoamérica. Y el caso de las dos grandes ciudades más importantes, Ciudad de México, donde lo metropolitano es más del doble de la ciudad núcleo. Ya hablamos de
unas escalas de 9 millones a 23 millones si lo acercáramos a hoy, o el caso de Sao Paulo, que estamos hablando de 12 millones a 21 millones, que son las metrópolis más grandes de Latinoamérica, de Iberoamérica, y una de las más importantes hoy por hoy en el mundo, donde ya sabemos que el mundo asiático es la gran revolución metropolitana en los últimos 15, 20 años. Igual acá tenemos las ciudades, las densidades, donde Barcelona sigue siendo la ciudad más relevante en términos de densidad, y ya mostraré aquí en la siguiente gráfica. Voy a cortar un poquito esto. No tanto. Ya, aquí muy bien. Como Barcelona efectivamente es la ciudad más densa, extraordinariamente más densa, con una media cercana a los 4.300 habitantes por kilómetro cuadrado. En segundo lugar encontramos a Guadalajara en México, que es hoy por hoy la segunda, tercera ciudad en México, en Belo Horizonte, en Santiago de Chile y en Sao Paulo. Pero muchas ciudades, fíjense, las ciudades núcleo cercanas a esta media, que es una media importante, y que sabemos que a la hora de planificar y de planificar el transporte público, la densidad juega un factor muy importante, porque es lo que nos permite en realidad poder establecer orígenes, destinos, poder establecer la escala y las dimensiones de los modos y de los sistemas, por lo cual es un dato muy importante. Ya la densidad bruta de las áreas metropolitanas cambia el tema sustancialmente. Quito toma la primera relevancia, Quito como un gran valle, ¿no? Que está allí cercado. Barcelona sigue manteniendo su importancia, pero vemos que efectivamente la media disminuye. Esto es un fenómeno, llamémoslo, de la ciudad global, en el cual los entornos metropolitanos por fuera de la ciudad administrativa o núcleo suelen tener más bajas densidades, porque empiezan primero a desarrollarse casas cuando aún eran grandes familias, y lentamente con los procesos expansivos empiezan lentamente a densificarse. Esto por supuesto que cambia de ciudad a ciudad, y esto hace que no haya un patrón único como efectivamente lo vemos. Este de los modos colectivos motorizados es muy interesante. Es el porcentaje de lo que se suele llamar la torta modal, con cuánto participa en porcentaje los modos colectivos al resto, a la totalidad de los viajes que se lograron contabilizar. Insisto, la gran mayoría de estos viajes son realizados con encuestas. Encontramos en primer lugar a Quito con un 65%, en segundo lugar a Lima, fíjense, ciudades relativamente cercanas, Ciudad de México, Puebla, y fíjense que en términos un poco contrarios a las densidades, encontramos quizás a las ciudades en Portugal y en España con una participación menos relevante de este porcentaje de los modos motorizados. Que con esta nos hablas de los modos individuales motorizados, y aquí podemos encontrar un poco lo que Daniel nos mencionaba al comienzo en su introducción, donde hay ciudades donde en este caso el uso del coche, del carro, pero también de la motocicleta, empiezan a jugar un factor muy importante en este porcentaje. Yo quisiera llamar la atención en varias de las ciudades latinoamericanas, Bogotá, Lima, Ciudad de México, con un relativo bajo porcentaje. Sin embargo, cuando uno va y anda a las ciudades, pareciera que fueran millones y millones y millones de vehículos y coches. Tiene que ver mucho con la estructura vial y la morfología. Hay una altísima dependencia por el uso de las avenidas y las vías principales, y una subutilización de la calle y del espacio público para la. Esto, que es un concepto que trabajo mucho
yo en mi universidad con mis estudiantes, pero que es una realidad muy fuerte en nuestras ciudades. Aquí tenemos el porcentaje de los modos individuales no motorizados en verde, porque son hasta cierto punto deseables, hasta cierto punto porque los colectivos son también muy eficientes, no solo en términos de energía, sino también en términos de emisiones, porque logro mover más personas a escala con menor energía y si aún movemos con combustibles fósiles, pues por tanto las emisiones igual van a ser. Miremos un poquito los rankings. Acá tenemos en primer lugar a Curitiba. Curitiba, lo sabrán algunos, es una ciudad que tiene una especial relevancia en desarrollo urbanístico. Fue quizás además la primera ciudad importante que desarrolla el famoso BRT, el Bus Rapid Transit, ¿no? Que se vuelve una alternativa a los sistemas de ferrocarriles urbanos o sistemas metro, ¿no? Y que luego se extiende de manera muy importante por Latinoamérica, mucho menos en las ciudades europeas, en las ciudades norteamericanas e incluso en las ciudades principales de Asia, no tanto del sudeste asiático, no tanto de otras, incluso de África, el BRT ha venido tomando importancia. En segundo lugar, tenemos a Guadalajara. En tercer lugar, tenemos a Cali, en Colombia, que fue nuestra tercera ciudad. Bogotá, comparte casi con el mismo, con Belo Horizonte, que son ciudades importantes, muy importantes en el contexto de los países. Estamos hablando de ciudades de 3, 4, 5 o 10 millones de habitantes. Por lo cual yo creo que el dato es muy importante para entender. Y lo que podemos llamar propiamente modos sostenibles, que es transporte público más los no motorizados, yo creo que es muy interesante ver el caso de Lima, el 86%, insisto, que parece un poco contraintuitivo cuando uno sale a recorrer las calles de Lima. Lima es, al igual que muchas otras ciudades latinoamericanas, una ciudad de grandes avenidas que concentra muchísimo de la movilidad, pero que a pesar de ello han logrado desarrollar, con el caso también de Bogotá, quizás el caso que valga la pena resaltar, bogotano, es el uso de la bicicleta, es muy importante. Hoy por hoy en Bogotá y su área metropolitana estamos hablando en promedio de 1 millón de viajes diarios en bicicleta. Eso es mucho para, para cualquier ciudad del mundo, diría yo. Y es un dato importante que nos pone retos de otra manera. Entonces yo creo que esto... Ay, Dios. Dame un segundo, aquí toca con paciencia. El icono de Google Este entonces aquí tendrás que... y acá. ¡Wow! Nuestra Carolina. Ya muy bien. También se acaba de conectar Carolina. Bien. Entonces yo creo que empezamos a encontrar. Ahora, claro, yo cuando pusimos estas gráficas que estoy en mi día a día, que es lo que yo veo con mis colegas, particularmente colombianos y latinoamericanos, siempre nos preguntamos hasta dónde el concepto de sostenibilidad, que claramente lo es si hablamos de transporte público y de no motorizados, cabe perfectamente, pero que otros aspectos, que ya los veremos, como el de la calidad y el del confort, empieza a matizar un poco esto. Porque quizás lo que empieza a jugar, y el tema de seguridad, ¿no? Porque nuestras calles en muchos de los casos se convierten, a veces yo lo digo, de pronto suena un poco fuerte, pero de alguna manera con nuestros afanes, con el reloj marcando, se vuelven unos campos de batallas intermodales, sobre todo entre los más débiles, los peatones, las bicicletas, con los más fuertes, usualmente los vehículos, ¿no? Son campos de batalla donde a veces, lamentablemente, tiene bajas, usando un poco el término de campo de batalla. Esto sería como la síntesis de la cuota modal. Aquí voy a repasar.
Los verdes son los modos privados no motorizados, los rojos son los modos privados motorizados. Insisto, incluye fundamentalmente coches, carros o motocicletas. Y los modos colectivos no motorizados, que son fundamentalmente, en la mayoría de los casos, transporte público. Ya vamos a hablar un poco de esto de qué significa, por qué público no necesariamente significa colectivo. Bueno, quizás para todos el taxi es transporte público, pero es individual. Es individual y en muchas ciudades latinoamericanas otras expresiones de taxis, taxis, bicitaxis, de alguna manera siempre empiezan a matizar. Pero bueno, quizás aquí para verlo, Quito, que ya lo habíamos visto, esto es una gráfica que nos sintetiza y nos resume. Creo que vale la pena, merece la pena ver Lisboa. Miren, en el caso de los modos motorizados, siendo una ciudad europea, además preciosa ciudad por demás, pero comparte elementos comunes. Entonces, digamos, esta gráfica me encanta porque a pesar de los elementos coincidentes de nuestras ciudades, con nuestros vínculos culturales, nuestros vínculos de lenguas, también tienen muchos matices y muchas expresiones de heterogeneidad entre sí. Quizás que ya lo había mencionado un poco en otras gráficas, los porcentajes de viajes en bicicleta, más bicitaxi y más patineta o patinete, ¿no? Que empiezan a aparecer. Este es un fenómeno que cada vez se va más en las ciudades de manera muy importante y que ofrece beneficios sin duda, pero que también pone un poco de dolor de cabeza, sobre todo en los ámbitos de regulación del tráfico y de control de siniestralidad. Como insisto, eh, imaginemos una ciudad abarrotada de carros, de coches, de motocicletas, de bicicletas, de patinetas, de autobuses, de ambulancias, del camión de la basura, de todo, tratando cada uno de ganar su espacio, de ganar su espacio. Por tanto, yo sí creo que estos modos se vuelven muy importantes. Las ciudades también han venido ganando el espacio en esas calles que muchas veces se invisibilizan porque siempre tendemos a pensar en las grandes avenidas, ¿no? Y nuestras calles que parecieran obvias para andar, para el peatón, pues resulta que no lo son muchas veces. Y estos ejemplos de intervenciones más locales, como de acupuntura urbana, de las supermanzanas aquí en Barcelona, de calles y de pacificación de tráfico, pues terminan estimulando mucho estos modos y por eso podemos encontrar casos emblemáticos como ya lo mencionaba acá en el caso de Cali, de Bogotá, que sin duda desde este nivel de medición iberoamericano que hicimos marca importancia, pero miren Santiago, Río de Janeiro, ¿no? El mismo Barcelona que se acerca mucho a la media que tenemos en esta medición. Y motocicleta, que de 2019 a hoy, creo que es uno de los grandes fenómenos que se ha transformado en el transporte y la movilidad de nuestras ciudades. Tanto por el lado de los los domiciliarios, como lo llamemos en cada uno de los países, que se incentivó muchísimo durante la pandemia y post pandemia, pero también ha venido tomando mucha fuerza en muchos colectivos y grupos poblacionales, ¿no? Hoy por hoy, la motocicleta hasta hace 30, 20 años era un modo masculino, de un grupo etario de 20, 25 años a 35. Hoy encontramos una participación muy importante de la mujer, de familias, incluso de lo que hoy llamamos con mucha
importancia los viajes del cuidado. La motocicleta se ha vuelto, en muchas ciudades, se ve como un problema, pero también le resuelve muchos retos, muchas necesidades de desplazamiento y movilidad. Quizás sí, aquí valga la pena resaltar Cali. Tuve la oportunidad de conocer el fenómeno de la motocicleta en Cali, es bien, bien importante. Sin duda, Medellín, encontramos el caso de Santiago, de Chile, de Concepción también en Chile, de Monterrey, esta ciudad del norte que siento yo, si tenemos algunos interlocutores mexicanos, que es está un poco en este juego de su cercanía a la frontera con Estados Unidos, de la ciudad norteamericana, pero también con todas las bases de la ciudad iberoamericana. Y esto es mucho de lo que se sintetiza en gran parte de nuestras ciudades, sobre todo latinoamericanas, creo yo. Y el porcentaje del viaje del automóvil, que genera a veces percepciones un poco distintas a lo que los datos nos dan de la realidad. Madrid de manera muy importante, creo que para resaltar, y Lisboa, que además son bien importantes, Sao Paulo, ¿no? Puede uno morar en un trayecto 2, 3 horas para moverse de un lado a otro de toda el área metropolitana, o hasta más, ¿no? En Curitiba, Monterrey, que ya había mencionado, ¿no? Yo creo que sigue, esta es una discusión que se hace en muchos de los ámbitos de transporte y movilidad, que nos genera hasta cierto nivel la dependencia al automóvil. Y claramente hay explicaciones, la relativa flexibilidad, muchas veces nos encapsulan del resto de la sociedad y si puedo ir escuchando música o escuchando el telediario, etcétera, etcétera. A veces la lluvia también empieza a jugar, el clima, etcétera, etcétera, el frío, el calor, tiene sin duda y hay que reconocer estas realidades para entender cómo promocionar otro tipo de modos que sean importantes. En las ciudades latinoamericanas, parcialmente, muchos de los beneficios que personas y familias durante décadas han encontrado en el automóvil, hoy la han venido encontrando en la motocicleta. Quizás en Europa no sean tan comunes. Vamos con tranquilidad. Pues fácil de ver. Sí, sí, sí. Se nos ha salido el mensaje de batería. Pero, mira, en Latinoamérica es muy fácil encontrar en ciudades de todos los tamaños. Familias enteras, 4 o 5 personas transportadas en una sola motocicleta. Con chiquillos, bebés, ancianos, ¿no? Así. Y sus mascotas. Entonces, lo digo yo porque vengo de un continente, de unas ciudades donde los estamos tratando de entender esto, pero que sin duda, como se dice en el argot ya más técnico, también la motocicleta genera externalidades, emisiones. Todavía tenemos un alto porcentaje de motocicletas con combustibles fósiles, eh, pero sobre todo los siniestros, ¿no? Es muy fuerte. Hoy por hoy, solo para darles dato, el 60% de la siniestralidad en el conjunto de las ciudades colombianas obedecen a siniestros en motocicleta. Es el gran problema de la salud diaria en cualquier perspectiva y cualquier visión. Bien. Bueno. En sistemas ferroviarios, aquí saltamos nuevamente en diferencias de lado y lado del Atlántico, ¿no? En Latinoamérica, nuestras ciudades están mucho menos volcadas a los sistemas ferroviarios, con algunas excepciones de las grandes ciudades, São Paulo, Ciudad de México, Santiago, pero sigue siendo una discusión. Tiene en parte sentido, porque las inversiones son altas, sin duda. Nuestras rentas y nuestras rentas per cápita latinoamericanas pueden estar 3 o 4 veces
por debajo de las rentas de las ciudades europeas de la península, en Portugal y España, y esto se refleja. Sin embargo, bueno, esto es parte de las investigaciones que yo hago en mi rol de profesor e investigador. En el largo plazo, los beneficios que generan los sistemas ferroviarios compensan en muchos casos estas grandes inversiones que se hacen. Pero encontramos un mundo claramente heterogéneo. Y en autobús, que cuando no logramos siempre tener sistemas férreos, a veces los tenemos muy compartidos, integrados, etcétera, pero en otros casos hay una mucho mayor dependencia al transporte público en el viaje de autobuses. Muy rápido, tenemos muchos datos, no me quiero detener en esto. De viajes a pie, este sí que lo quiero resaltar en mí. Es que es el principal, ¿no? Realmente, los seres humanos, afortunadamente, seguimos prefiriendo caminar. Así sea para la panadería del frente o así sea para hacer trayectos más largos. Y el a pie se vuelve, como lo vemos en los datos, de una relevancia que hace que nuestras ciudades tengamos que estarlas pensando con una profunda urgencia en este modo, aún a pesar de los importantes avances que hemos venido haciendo. Y esta sí que me gusta a mí, por lo contraste, ¿no? Es el precio relativo al transporte público en función del salario mínimo de cada país, ¿no? Porque esto es lo que permite medir, porque si no, por la tasa de cambio, y esto es una muy, muy buena medida, y pues vamos a ver que lamentablemente en las ciudades latinoamericanas, una persona paga mucho más de su salario mínimo por el transporte público que en nuestras ciudades europeas. Esto hasta 4 veces se puede pagar en función de lo que se paga por salario mínimo, ¿no? Y esto pues nos pone el debate de las preferencias. Vamos a sacar algunas reflexiones. La promoción del ferrocarril, aquí pues que abrimos debates, podemos tener posiciones diferenciadas. Particularmente nosotros en Nacimos creemos que sigue siendo casi 200 años, fácilmente va a cumplir el ferrocarril, 180 años, y sigue siendo, creo yo, un sistema en muchos aspectos eficiente, con capacidad de escala al mover, cada vez más eficientes desde el punto de vista energético, cada vez más compatibles con el paisaje urbano y con los entornos urbanos, etcétera. Pero entiendo, y muy particularmente en Latinoamérica, este es un debate político que mueve la sangre realmente. Unas fotografías muy rápidas que tenemos de Quito, que ya estrenó su primer metro, fueron muy eficientes, al menos en la fase más crítica constructiva del pueblo desarrollado. 60 millones de viajeros el último año. ¡Wow! No son líneas. Una sola línea. Increíble. Y fueron en términos generales, y tenemos aquí amigos ecuatorianos, pero fueron muy eficientes. Increíble. Aquí tenemos a Bogotá con el proyecto, está en construcción en este momento. Eh, Quizás ha sido una historia personal trágica, porque nuestros primeros estudios de metro los tuvimos hace casi 60 años. O sea que estamos construyendo un sueño frustrado de mantener el ciclo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos caminando. Cuenca, ¿no? En Ecuador, que viene desarrollando sus tranvías, al igual que Medellín, que ha sido pionera también, no solamente en desarrollos de transporte público eléctricos, metro, tranvías, sino que quizás muy relevante los sistemas de teleféricos, que además permite una accesibilidad en zonas distantes que pueden resolver en reducir hasta 4 o 5 veces el tiempo de desplazamiento. Lo hemos venido llamando cables, pero creo que Medellín es un ejemplo
fantástico que ahora lo vemos en muchas ciudades, en Brasil, en Panamá, en República Dominicana, en Santo Domingo, en Bolivia, que quizás es de La Paz al Alto, es el que más mueve, el aeropuerto, que está a 4.000 y tantos metros, La Paz, que está a 3.600 o algo así, mis amigos bolivianos me corregirán, y tiene una capacidad de mover de manera muy importante. Entonces hemos tenido avances. Barcelona, que incluso ya con trenes de doble piso, doble composición, 1.000 viajeros, y que ha hecho, pues, digamos que creo es ejemplarizante desde el punto de vista europeo. La movilidad activa, cada vez más importante, desde el caminar, poco lo que podríamos llamar la autopropulsión, desde los zapatos, que es el principal vehículo que usamos, pero también de otras maneras. Tenemos muchísimos ejemplos, incluso con la sociedad civil, el sector privado, los malls, los centros comerciales, empiezan a hacer, las empresas empiezan a trabajar mucho sobre la movilidad activa en bicicletas, la salud, la sanidad, eh, pues los beneficios en emisiones, no hay explotación más allá de la comida, las calorías que hay que tener, y la máxima accesibilidad, que en muchos casos puede ser de 5 kilómetros, cuando yo puedo alimentar sistemas de transporte público en bicicletas o en otros modos. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante la promoción. Acá quise poner estas fotos de una ciudad abarrotada, Bogotá, con el contraste cuando tenemos sistemas de cable o tenemos bicicletas, ¿no? Que se encuentran profundamente las diferencias, o Lima, que ha tenido un avance sustancial en el tema de ciclovías y del uso de las bicicletas, vienen trabajando de hace unos muy buenos años, y que cada vez lo encontramos más, no solamente en la ciclovía los domingos, sino en muchos momentos más. Y esto es una ganancia, parece simple, pero no. Y es en determinados días, determinadas horas, el coche es desplazado para convertir la ciudad en el disfrute de la ciudad. Y en esto creo que tenemos factores comunes en nuestras ciudades. La motocicleta, que ya lo he mencionado, y que sigue siendo para mí quizás uno de los retos más importantes, sobre todo y fundamentalmente por el tema de la siniestralidad, siguen siendo no solamente en emisiones atmosféricas, sino el ruido. Yo creo que esto se ha vuelto, yo no sé si aquí en Barcelona o en otras ciudades, pero incluso ya no solo eh, no usan el silenciador, sino que además le ponen multiplicador de sonido para anular al centella, qué sé yo, esos, ¿no? Y bueno, diría alguien, está dentro de la cultura, pero es una externalidad que nos está afectando a la gran mayoría. Eh, yo creo que esta expresión no la puso Pauno hoy, que Bogotá y Lima sean ciudades con el menor uso relativo del coche, pues da a pensar que efectivamente hay muchos más retos, y que el transporte público, a pesar de la calidad y de la informalidad, sigue siendo un elemento muy importante. Ciudades caminables y con mejor espacio público, un concepto que me gusta mucho, y es el espacio público para la movilidad, que lo hemos venido desarrollando, y es no solamente, es la vereda, no es solamente la acera, y que hoy pues nuestras ciudades nos han dado un ejemplo. Pero además es que es fantástico porque nos permite el espacio público para movernos, y como dice un investigador, aquí lo conocemos varios, argentino, Andrés Bortagaral, decía: el espacio público para desplazarse, para estar y para ser. Yo puedo estar, y ser en el espacio público. En esto tenemos muchos ejemplos y tenemos muchos colegas que trabajan. En esto las ciudades han venido avanzando en una sola red de transporte público integrada.
Esto implica sin duda un trabajo muy fuerte de los gobiernos, porque si no es desde el gobierno, no es desde el sector público, definitivamente no se logra. Implica una integración tarifaria y correspondencias e integración intermodal muy importante. Y la accesibilidad, que como también lo suelo decir yo, es de múltiples escalas, microaccesibilidades y macroaccesibilidades, que la podemos tener desde el movernos de una ciudad de extremo a extremo metropolitano a poder garantizar que una persona de mayor edad, un niño, una persona con limitaciones físicas de una u otra manera, puedan acceder no solamente al transporte público, sino a la movilidad. Y yo creo que en esto estamos dando pasos gigantes, pero el camino es largo. Y la financiación, que sigue dependiendo mucho de la capacidad fiscal y de recursos públicos que tengan nuestros gobiernos, pero también la posibilidad de ir pensando que la financiación no es solo para implantar, implementar y construir, sino también para subvencionar muchos de los modos. Y en este caso, la informalidad juega un factor importante, porque el transporte público, el transporte informal, suele ser más barato, pero no necesariamente de mejor calidad y muy riesgoso muchas veces. Muchas veces. Y bueno, esto es mucho de lo que una base de datos que hemos construido aquí en Nacimos nos permite. Seguramente mucho de lo que he dicho tiene controversias, pero pues es inevitable no tener controversias cuando hablamos del bienestar de nuestras ciudades y hablamos del bienestar de la movilidad. Un tema que afortunadamente se ha hecho evidente, pero que todavía no se materializa. Creo que hablamos del derecho a la ciudad y en el derecho a la ciudad está el derecho al moverse y al transporte. Está, yo diría, en todas las constituciones políticas, pero que en lo urbano muchas veces tiene profundas limitaciones de cumplirse ese derecho. El transporte público juega un factor fundamental. De hecho, con algunos de mis estudiantes en alguna época introdujimos este concepto al interior de un tren, al interior de un tranvía, al interior de un autobús. Este es un espacio. Por tanto, este se vuelve una extensión del espacio público que hace que, llamémoslo dinámico, que se mueve, ¿no? En fin, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, en América quizá buenos días. Mi intervención va a ser muy breve porque voy únicamente a explicar los cambios que se han operado en mi ciudad, en Barcelona, de 2019, que es la estadística de la base de datos de Asimus, hasta el 2023. Y yo creo que hay cosas interesantes, por tanto es una intervención de pocos minutos. Vamos a ver si aprendemos a compartir la pantalla. Tengo también una presentación, lógicamente, aquí. Vale. Los que estáis viendo por a distancia, cuando... Cuando cambio la diapositiva, si la cambio, ¿cómo se pasa la diapositiva? Ah, sí. Hostia. ¿Cómo se va para atrás? ¿Alguien sabe ir para atrás? Aquí, bueno. Algunos datos. La población en Barcelona ha crecido un 5%, pero un 5% de poca población. En Barcelona viven
1.650.000 habitantes, no es muy significativo, pero la ciudad es un poco más densa. En el área metropolitana menos. En relación al documento del 2019, he cambiado el concepto metropolitano. Había introducido el de la región metropolitana. En Barcelona tenemos la ciudad administrativa, que es una ciudad pequeña en extensión y discretamente mediana en población, 1.650.000 habitantes. Luego tenemos lo que es el continuo urbano de Barcelona, que son 14 municipios que están acera con acera. Allá la población es de 1 millón de habitantes más, 2,6. Luego está la del área metropolitana, que es un conjunto, que es una entidad reconocida jurídicamente en el ordenamiento jurídico catalán, que son 3,2 millones de habitantes. Y luego está la región metropolitana, que no tiene ámbito reconocido administrativamente, pero sí que es un ámbito de planificación del servicio. Entonces, como estábamos comparando ciudades con ciudades, me ha parecido más interesante reducir el espacio metropolitano a lo que es el área metropolitana, que es una ciudad, que es un conjunto de 35 municipios, que para que ustedes vean la diferencia, tiene la misma extensión que toda la ciudad de Madrid. Por tanto, Madrid es tan grande como 35 municipios del área metropolitana de Barcelona, que son 600 kilómetros cuadrados. En cambio, en el salario mínimo, y esto de aquí luego cuando hagamos la comparativa de la penúltima diapositiva que ha explicado César, del costo relativo de utilizar el transporte público en relación a la capacidad adquisitiva, el salario mínimo en España ha subido mucho. Aquí pone 24, es 23. Un 26% producto de las políticas públicas que ha desarrollado el gobierno de coalición. Por tanto, el transporte público es más económico ahora que entonces. Bueno, primero, la información sobre el número de viajeros en transporte público. En la barra azul celeste, hemos pasado de 965 en el área metropolitana, en el área, no en la región metropolitana, a casi 1.000 millones de viajeros al año. Por tanto, el crecimiento ha sido discreto, luego lo veremos. Hay un dominio importante de los modos ferroviarios. Y cuando un parámetro que no atisbamos a calcular cuando hicimos el trabajo con la base del 2019 fue la captación de viajeros en relación a la población. Un parámetro muy importante para ver cuán eficaz desde el punto de vista de la captación de usuarios es una red de transporte público en su conjunto, es dividir los viajeros al año por los habitantes censados en el territorio. En este caso, en el área de Barcelona, en el área metropolitana, la captación sería de 270 viajes por habitante año. Y en la ciudad de Barcelona sería superior, lógicamente, creo que estaría sobre 330, por tanto, menos de un viaje diario por habitante. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, pues si lo comparamos con alguna ciudad alemana, que son los campeones, o Suiza, que son los campeones de transporte público, es poco. No es poquísimo, pero es poco. Lo comparamos con una ciudad española, en general, esta es la captación alta. Y si la comparamos con una ciudad de Latinoamérica, como no lo hemos hecho, no lo sabemos y lo vamos a hacer ahora. Vemos que en estos 4 años lo que se ha incrementado más es el metro. El metro ha crecido, el tranvía ha crecido menos. El tranvía en Barcelona pegará un tirón muy importante cuando se unan las dos secciones, la sección este y la sección oeste, que queda únicamente 2 kilómetros para que vea culminada la unión. Los trenes suburbanos, que están sometidos a muchas incidencias, apenas han crecido. Y los autobuses metropolitanos, pues han crecido poco, la verdad es un -1. Y el regional ha subido mucho, pero como pesa muy poco en el pastel, pues yo creo que es una subida poco significativa. Vamos a las encuestas. Las encuestas, a veces, estas son encuestas oficiales del área metropolitana a través de su Instituto Público de Planificación y de Estadística, que se llama Metrópolis. Entonces, cuando lees las estadísticas, a veces te quedas un poco desconcertado porque no acaban de encajar bien con lo que uno tiene en la cabeza. Por ejemplo, en la
Esto de aquí es encuestas que preguntan a las personas y sobre la base expanden al conjunto de la población. Pues dicen que en 4 años los viajes no motorizados, lo que es la movilidad activa, ha crecido un 16%. Creo que a raíz de la pandemia la gente camina más y sobre todo va mucho más en bicicleta. Ha habido un boom muy importante. Pero los viajes en transporte público no han decrecido, sino no han decrecido. Aquí dice que han decrecido y como la población tampoco se ha incrementado más del 3%, yo creo que debería estar, pero vaya, es lo que dicen ellos, ¿eh? Aquí también hay un tema importante, que son los viajes que la gente paga y los que no paga. Hay una compañía que es Renfe como funciona mal, pues la gente es gente que no paga. A pesar de que durante mucho tiempo ha sido gratis utilizar la Renfe. Ya, yo no sé cómo te puedes colar con una cosa que es gratis. Y lo que sí ha disminuido de forma muy importante es los viajes en vehículo privado. Yo no creo que sea tanto, porque la estadística que tengo yo es que la ciudad de Barcelona ha decrecido en estos años un 12% y en la región metropolitana, en su conjunto, un 6% ha decrecido automóvil. Luego veremos que aquí hay diferentes tipos de vehículos, ¿no? Por lo tanto, este gráfico lo pongo porque es público, pero me gustaría discutirlo con la persona que lo ha elaborado porque va contra lo que yo pienso. No va mucho, pero sí hay cosas que me sorprenden y después de hacerlo, la manera responsable de, oye, ¿cómo interpretas esto? Porque tenemos buena relación con ellas. Y aquí está lo más importante, están todos los modos de transporte. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay que los colores. Ah, exactamente. ¿Cuál era? El- la- Está mal el título, porque es la cuota. Sí, sí. Esto de aquí a la izquierda está el 2019 y el 2023. Yo creo que es más interesante ver el siguiente, ¿no? Bien. Me lo he descuidado, quizá. Pues vamos a verlo aquí porque no hay otra forma de verlo. Vemos que en líneas generales eh, el peso del modo esto es pues, sabes que no sé cómo así, la movilidad a pie ha crecido, ha pasado de representar un 48 al 54%. La movilidad en el autobús ha pasado de ser un 9 a un 8, ha bajado, esto ya lo sabíamos, en términos relativos siempre, ¿eh? Porque la población se ha incrementado algo. En el modo ferroviario, el conjunto, pues también se ha mantenido del 14 al 13,5. El taxi tiene poco peso, taxi y asimilado, que hay varios. Está en el 1%, aquí tiene el 1%. Los otros colectivos como cable, barco, aquí no tenemos cable, no tenemos barco, es 0%. Motocicleta es donde ha crecido más. Digamos que ha pasado del 2,7 al 4,9. Prácticamente ha doblado el peso relativo y entonces es un tema que va en línea con el mensaje que nos ha dicho César. Y también vemos que mientras la motocicleta se ha incrementado mucho, el viaje en automóvil ha decrecido sustancialmente, casi un 25%, del 22 al 15%. Esto de aquí no cuadra con lo que sé yo, que el tráfico ha bajado un 12%. Eh, eh, bueno, y la bicicleta y la patineta sufrió un golpe muy fuerte cuando en Barcelona se prohibió su uso para utilizar el transporte público. Yo creo que es la única ciudad de Europa que lo ha prohibido, porque se producían incendios con los patinetes trucados que ponían una batería más potente. Y bueno, porque hubo un par de casos, pues han fastidiado la vida a toda la gente que lo usaba, entre ellos a mi hijo. Bueno, pues ha subido mucho y además cuanto más cerca estamos de Barcelona, del núcleo central que decía César, más importante es el uso. Yo creo que hoy en Barcelona la cuota de la bicicleta puede acercarse al 4%.
Es un fenómeno bastante barcelonés y yo creo que con el tiempo, antes de acabar esta década, que Dios nos dé salud para poderlo ver, eh, habrá un salto muy importante, como mínimo en el continuo urbano, porque el área metropolitana va a poner un sistema de bicicleta pública coordinado con el de Barcelona y dentro de poco será el mismo. La experiencia de Barcelona es que lo que hizo crecer el uso de la bicicleta fue la bicicleta pública, que no es muy importante, pero lo que hace es que la gente pierda el miedo. La gente pierde el miedo, oye, esto funciona, y lógicamente al cabo de un año lo que haces es que te compras tu propia bicicleta, que es mejor que no alquilar una. Y, por tanto, es un disparador en el uso. Y esto, como vemos, ha habido cambios, diría que son importantes en 4 años, y lo veremos con más calma cuando lo comuniquemos todo. El caso de Lisboa, que destacaba en Mal, el otro día tuvimos aquí un compañero portugués de Lisboa cuando fundamos la Alianza Ibérica del Ferrocarril. Y nos dijo que el problema de Lisboa es que el transporte es bueno en la ciudad y es un desastre en la metropolitana porque, entre otras cosas, no tienen un organismo de gobierno metropolitano. Este tipo de cosas. Y yo creo que a ver si somos capaces, cuando acabe esto de aquí, este proceso, que supongo que acabará a final de año, seamos capaces de hacer una sesión para cada ciudad, porque tenemos capacidad. Y bueno, yo aquí ya acabo mi perorata y ahora, bajo la moderación de Daniel, iremos la gente de la sala, los vídeos, la gente de la sala de final, se acerca al micro. Sí, bueno, gracias Juan por esta sesión, ¿vale? Que creo que ha reflejado ya dado una visión macroscópica de la intermodalidad que hay en Barcelona. Muy interesante su evolución y que comentaba Pau, ahora turno de debate, de comentarios, cualquier sugerencia es bienvenida, tanto aquí como en Google Meet. Si alguien más quiere opinar, que levante la mano, por favor, y le daremos paso. Muchas gracias. Conclusión de dar las ¿Te dados. puedes acercar a Guillem para que la gente que está... Si no te importa. Entonces, muchas gracias por una compilación de datos súper interesantes. Falta de Argentina. Es una cuestión de falta de datos o de, bueno, no había tiempo, no sé qué. Hace tiempo que hablamos detrás de Argentina. Y Argentina no va detrás nuestro. Es una voz no correspondido. Bueno, esto pasa. Yo hago mucha colección de datos de ciudades en todo el mundo y Pues entonces tú, conozco el efecto. la verdad es que hoy en día, si uno sabe buscar por internet, hay tanta información que casi los trabajos se pueden hacer sin antena territorial. La antena territorial mejor porque te da criterio. Pero si Buenos Aires no viene, iremos a Buenos Aires. Iremos telemáticamente. Pero sí, yo creo que entre todos los contactos que tenemos debemos sacar a alguien que en la ciudad se haga responsable de esto, porque además se hace. Yo de Barcelona, pues eso es una cara, o sea que no es muy complicado. La actualización lo usa el marco. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? También aquí en Google Meet. Si alguien quiere animarse, comentar su ciudad, alguna mejora que haya sufrido su ciudad. A ver, quieran comentar, ¿no?
Sí, Pau, Tienes el micro ya. Tienes el micro abierto ya, ¿no, Pau? Sí, A sí, ver. sí. Muy bien. ¿Sí me escucháis? Sí. Sí, sí. Quería hacer no tanto una reflexión como una pregunta respecto al tema de los modos de movilidad activa. Yo sé de la dificultad que hay de recoger estos datos. Ya lo hay en modos donde las encuestas ah, o hay métodos, digamos, muy objetivos, digamos, para recoger los datos, pero en el caso de la movilidad activa suele pasar que las encuestas reflejan poco el uso de estos modos, ¿no? Sobre todo en el caso de los desplazamientos a pie. Muchas veces porque no se coge a la población menor de 16 años, que es una de las que más caminan. En otras ocasiones porque no se recogen desplazamientos menores a 10 minutos, un cuarto de hora, etcétera, etcétera. Entonces, quería saber simplemente si en este caso, en el caso de los datos de movilidad activa, si puede ser que haya una deficiencia en los datos debido a estos métodos de recogida de información. ¿Quién se anima? César, Pau. En el caso de Barcelona, visual metropolitana, Así que sí, por favor. en el caso de Barcelona, y zona metropolitana, están recogidos los datos, creo que es de la población de más de 4 años o de 6 y los viajes de más de 500 metros, diría, pero exactamente no lo sé, pero yo creo que bastante. Hay otro tema también, que es el tema que el viaje es un concepto abstracto. Estamos comparando un viaje a pie de 500 metros con un viaje en coche de 100 kilómetros. Son incomparables y por tanto sería bueno que pudiéramos comparar, pero es muy complicado, la unidad de viajero kilómetro. Pero habría que calcular cuál es la distancia media para cada modo y multiplicarlo. Y esto no es muy fácil, pero deberíamos tender a eso. Muchas Y gracias. Pau, y para darte un poco de contexto, te hablaré el caso de mi ciudad, de Bogotá. En Bogotá hemos tenido una buena fortuna en el contexto latinoamericano. Hacemos encuestas de movilidad de hogares y en calle que luego por métodos estadísticos se agregan y suponen representativas desde el 2005 y cada 4 años tenemos encuestas. Y esto es una discusión que aparece siempre en las encuestas. ¿Cómo mides tú el viaje de desplazamiento? En el 2011 se toma una decisión y es medir el viaje de 5 minutos y el viaje de más de 5 minutos a pie. Esto, cuando uno compara los datos del 2005 al 2011, claro, uno encuentra que hay un crecimiento muy importante del desplazamiento a pie, pero no es tanto porque el fenómeno no ocurriese antes, sino porque no se estaba midiendo. Pero digamos que se ha tratado de mantener este criterio, el de los 5 y de más de 5 minutos, pero en algunos casos se ha introducido el concepto de etapa de viaje, ¿no? Me voy a una parada de un autobús, lo considero parte y te preguntan cómo lo haces. Si saltando en un pie, si caminando, si corriendo, si en bicicleta, ¿no? Pero tienes toda la razón, Pablo. Sigue siendo un dilema. Yo creo que aquellos como nosotros que trabajamos con esta mirada iberoamericana, sí que vale la pena, que merecen la pena poder eh, trabajar mucho más a fondo, porque yo también creo que siempre va a estar subvalorado los datos que podamos encontrar, ¿no? Sobre todo porque no solo con las intervenciones urbanas públicas que se han venido dando, y con esta idea de la ciudad de los 15 minutos, de las supermanzanas, se han estimulado una cantidad de viajes a pie de otras maneras, quizás cortos, pero no por ello no importantes, ¿no? O incluso con las bicicletas
que no solamente cada vez más tienen cabida en el transporte público, sino en los lugares de trabajo. Entonces, creo que es algo, yo que trabajo con la academia, siempre nos estamos preguntando cómo medirlo, pero la percepción que yo tengo es la misma tuya, Pau, y es que tenemos una subvaloración de verdad. Bueno, ¿Crees que, voy a acercar acá para que me... Hola, ¿tú crees que dentro de todos los estudios que has hecho tú también, se puede revelar desigualdad dentro de las ciudades en base a los estudios del transporte? Porque yo veo el tema, yo soy de Chile, yo soy de Valparaíso, no de Santiago, pero, por ejemplo, Chile tiene uno de los puntajes más altos en temas de calidad de movilidad, pero aún así, un IDH súper alto también. Pero también existe mucha desigualdad y también hay mucha movilidad forzada dentro de la ciudad. Entonces, no sé, si tenemos tan alto puntaje, pero somos una ciudad tan desigual, ¿se puede como develar dentro de, de esos estudios? ¿Cómo lo han hecho? O sea, tipo, sí, ¿tienes ejemplos? Como sí, eso. sí. Gracias. Oye, ¿qué? Ah, ya has puesto el tema. Me encanta porque, claro, Paulo hoy decía, deberíamos dedicarnos una sesión por ciudad. Y cuando uno mira ciudad, inevitablemente tiene que ver mapas y tiene que ver espacialmente qué está pasando, geografía. Y cuando uno mira mapas, datos, empieza a encontrar estas diferencias. Yo estoy unas semanas, unos meses ya aquí en Barcelona y casualmente uno de los trabajos que he traído y que he venido presentando, no los tengo aquí a la mano, son el caso de la desigualdad en la accesibilidad al transporte público en Bogotá. Pero voy a resumir los resultados que tengo para, ya que no puedo mostrar el mapa, pero que yo creo que un poco lo que estoy desarrollando son metodologías que se puedan replicar y que hemos venido comparando. Lo que encontramos es que usualmente la población, las familias, los grupos poblacionales que menos oportunidad tienen de acceder al transporte público. Esto del acceso sí que es bien interesante, porque puede ser el acceso a un medio o el acceso a los bienes y servicios que te ofrece una ciudad, o a ambos. Sí. Entonces, tienes que medirlos, ¿no? Esto fue un poco lo que hicimos en el caso de Bogotá, y el resultado que nos muestra es la población más de rentas más bajas, la población más pobre, usualmente es la población de menor accesibilidad al transporte público y de menor accesibilidad a los bienes y servicios turísticos. Desde el trabajo, desde el estudio, desde la sanidad, desde el ocio, eso es un derecho y que encuentra. Y aquí yo planteo una hipótesis en este campo de investigación, y es que la desigualdad en la accesibilidad se convierte a su vez en un factor que contribuye a la desigualdad de la sociedad en una ciudad. Y los mapas te empiezan a coincidir. Y casi siempre son los grupos más vulnerables socioeconómicamente. Por renta, a veces por identidad y género, a veces por edades etarias, a veces por minorías de otro tipo, los que resultan siendo más afectados. Y aquí entonces la reflexión se vuelve fundamental, y es proveer los medios para disminuir estas desigualdades, es ni más ni menos que promover una sociedad más igualitaria. Sí. O sea, que es muy bueno. Cuando hagamos sesión por ciudad, creo que podemos dedicarnos. Muy bien. También aquí, en general, la gente con menos recursos es la gente que menos accede a los servicios. Porque a veces es que los conoce.
Sí, exacto. Exacto. Las ciudades han venido trabajando mucho en esto, estas iniciativas. Pau Avellaneda, que ha sido un líder en muchos ayuntamientos del camino escolar, del camino al colegio, precisamente estimula. Mira, Pau, que nosotros en varias de nuestras ciudades latinoamericanas, como seguro lo sabes, hemos venido trabajando en esta idea. La sola garantizar que un grupo de chicos, de estudiantes puedan, tú que lo has trabajado, Pau, poder caminar en grupo o andar en bici en grupo para llegar al colegio, puede garantizar unas condiciones que estimulen estos niveles de desigualdad. Pero para esto, por supuesto, necesitamos mejor espacio público, necesitamos mejores dotaciones de todo tipo y necesitamos, por supuesto, seguridad para el menos vulnerable. Entonces, es muy importante. No sé si, Pau, tú que tienes buena experiencia, que te has trabajado tanto este tema. Sí, para ir rápido, ¿no? Pero siempre tenemos muy en cuenta, ¿no? En el uso del ferrocarril, del transporte público en general, del automóvil, etcétera, etcétera, las infraestructuras que existen para que puedan desplazarse estos medios de transporte, pero muy pocas veces tenemos en cuenta cómo es la infraestructura de los peatones, ¿no? Y cómo lo es adaptada a cada una de las tipologías de peatones, porque no todos los peatones somos iguales, ¿sí? Entonces, las personas, digamos, los que estamos aquí, adultos con todas nuestras capacidades, tenemos unas necesidades concretas de infraestructuras, pero unos niños, ¿no? De 4, 5, 6, 7, 8, 10 años tienen otras, las personas mayores tienen otras más, una persona con problemas de visión tiene otras necesidades, la que va en silla de ruedas también, la que tiene algún déficit neurológico, etcétera, 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 ¿no? Y es un espacio muy complejo que pocas veces se tiene en cuenta, ¿no? Hay un elemento muy importante, la infraestructura peatonal está constantemente rota, ¿no? Cada vez que llegas a una pista, al asfalto, para entenderlo, ¿no? A un paso de peatones. Mientras que esto no sería concebible ni en una vía de ferrocarril, ¿no? Que cada 50 metros hubiera una ruptura, en una vía para los automóviles, ¿no? Que cada 100, 200, 300 metros hubiera una ruptura, etcétera, 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 ¿no? Entonces es un campo amplio, digamos, ¿no? Para trabajar y que tiene mucho que ver con estas desigualdades que se planteaban antes, ¿no? Ya no económicas, sino de uso, ¿no? De uso de las capacidades de cada individuo en frente de la infraestructura que nos ofrece la ciudad, en este caso para caminar. Muy bien. Muy bien. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace unos tantos años en un programa que se volvieron muy populares en Latinoamérica, que se les suele llamar de mejoramiento de barrios informales. Y me acordé mucho de la tesis doctoral de Pau Avellaneda, porque esto lo estábamos trabajando con el Banco de Desarrollo Alemán, y uno en las ciudades latinoamericanas, no solo en las ciudades latinoamericanas, en Asia, en África se ve mucho, y seguramente algunos casos se han visto en Europa, estos barrios que además usan las laderas para localizarse porque son desarrollos informales y al final terminan haciendo escaleras. Y recuerdo que una chica alemana que trabajaba decía, esto es como la canción de Def Leppard, ¿no? Stairway to Heaven. Son escaleras tan altas, ¿sí? Que son cientos y cientos de escalones para poder acceder, si acaso, a la vivienda. Y te imaginarás lo que significa, que yo sé que tú lo estudiaste mucho en tu trabajo doctoral, Pau, las personas mayores, una urgencia médica, sacar la basura, ¿no? Y muchas más. Es muy pecado. Apagar el centro. Sí. Sin pasar gasto. Ujú. Esto es. Es un tema fantástico.
Muy bien, pues muchísimas gracias a César Ruiz y a Pau Noy, a todos los asistentes aquí que han estado con nosotros, tanto online como de forma física. Fará também muito obrigado a gente do Portugal e do Brasil também que ficou aqui ligado para a associação nessa sessão. Y sin más, pues eso, muchas gracias a todos. Espero coincidir en más ocasiones, que yo creo que habrá más. Cualquier duda, inquietud, no podéis buscarnos como Asimus en redes sociales, en nuestro blog, en nuestra página web y estaremos encantados de facilitar cualquier información o resolver cualquier duda o cualquier inquietud, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y que paséis buena tarde o buena mañana allá donde estéis, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Adiós.